Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey le envió conmigo capitanes del ejército y gente de allá. Así, hermano, Nehemías con esa fe anima a otros. Todo líder, hermanos, tiene una exclusiva forma de ser y es único en la forma de planear. Es único en la forma de decidir. Y algo muy importante, tiene el cuidado de no abrir la boca de más para no alertar al enemigo. Todas las palabras de los líderes tienen un peso especial. Si no ve al presidente, ¿verdad? Dijo ya chole, me canso, ganso, dice. Él lo dice. Amor y paz, ¿verdad? No sé qué decir. Los conservadores, y luego ya cuando dicen yo tengo otros datos. ¿Ya cómo eso le ha traído dificultades? Le trae crítica, millones de críticas. La última vez que vimos esto, hermano, fue una forma especial porque Nehemías le fue contestada su oración, se le movió la montaña, sus problemas se movieron. Vimos cómo Dios usó al rey para que se empezara a ver lo que va a acontecer, lo que es una reedificación poderosa tanto del muro como de las puertas. Y vimos, hermano, cómo salieron los recursos de Persia, quien pagó el viaje de Nehemías, quien envió los materiales salió de Persia. Todo va a salir de ahí, el muro, las puertas, la casa provisional de Nehemías, todo salió del imperio Persia, hermano, Persia. Y veíamos algo, hermano, que nosotros debemos tener una expectativa de despojo al mundo, obviamente que estamos hablando de una manera legal. Y, hermano, Dios envía recursos a su reino traídos de Egipto. Estamos aquí, hermano, en el Nehemías 2. Vamos a los versículos 9 y 10. Dice así el 9. Vine luego a los gobernadores al otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. 10, por favor. Pero leyéndolos a sagrada voluntad y todavía en serio bonita, les dispuso necesario que viniese al bueno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hay algo, hermano, que debemos saber, que siempre las cosas que valen la pena no van a ser fácil. Siempre, hermano, vamos a tener oposición. Nada es fácil, nada en la vida de lo serio, de lo valeroso, hermano, es fácil. Como ejemplo tenemos muchos. Quien ha concluido una carrera profesional nos lo puede decir. Por eso uno entiende que cuando va uno con los médicos y le cobraron tanto, dicen, no, pues es que sí estudió, por eso. Arriba las manos, 1,200 una consulta de 35 minutos. Quien ha levantado un negocio, vas a ver que no empezó vendiendo, tuvo que empezar desde abajo, haciendo ofertas, perdiendo. No debe pensar que cuando están las botargas, las muchachas que contratan para bailar, o el ese, se me olvidó, se llaman arlequines, los esos gigantes. No vaya a pensar que ellos están ganando, están perdiendo. Les cuesta trabajo. Normalmente quien edifica un negocio tarda hasta un año en ver resultados, 12 meses. Quien ha levantado una casa, quien la ha edificado, quien la ha construido, desde que compra el terreno y empieza, hermano, no le va a decir que lo hizo en 6 meses, son años, 20, 25 años en hacerla, y luego ya que la termina hay que darle mantenimiento. Quien ha levantado un ministerio, del que sea, de niños, de jóvenes, de adultos, de lo que sea, se va a dar cuenta que todo es difícil. Lo que vale la pena lleva tremendo esfuerzo. Nada es gratis. Cuando usted ha conocido ladrones, usted se va a dar cuenta, si los ha escuchado, puro oportunismo, pura astucia. De repente usted le ve cosas a alguien y dice, ¿de dónde, ladrón, le salió eso? ¿Cómo contestan? ¿Del que no tranza no avanza? Vino la oportunidad, vieron descuidado el asunto y se hicieron de unos pesos. Y aquí, hermano, aunque ya estaban los permisos que Nehemías había solicitado, tuvo el consentimiento del rey, los dineros, y si quiere, hermano, el parte del plan ya va caminando, pues con todo vino la oposición. Así que es de ahí, hermano, donde nosotros volvemos a echar mano de la fe.
nosotros, hermanos, los que estamos aquí, personas comunes y corrientes, diario teníamos dificultades y echamos mano de la fe. Es un escudo para nosotros. Por eso Nehemías usa la fe que tiene para animar a otros. Con la fe, hermanos, se apagan los dardos de fuego del enemigo. Diario nos está atacando con desánimo, hermano, y con otro centenar de cosas. Nosotros, hermano, no debemos olvidar que cuando tú trabajas para la obra, vas a tener oposición. Si tú has decidido trabajar para la obra, si tú tienes que llegar temprano, ese día se le hizo tarde a alguien, ese día se descompuso el metro, ¿verdad? Ya ve que le hubo corto y se le acabó la luz, vienen las ponchaduras y cosas como esas. Entonces hay oposición cuando tú le sirves a Dios. Y entre más grande y más arriesgado sea el proyecto, así va a ser la oposición. Y un secreto, hermano, para que funcione esto y no fracasemos, es que siempre para la obra de Dios debemos ser enviados. Si Dios no te envía, hermano, no va a haber respaldo. No cualquiera puede decir ahorita, vamos a ir a predicar, nos vamos a meter ahí donde están los basureros. No vaya a pensar que porque las personas se dedican a recolectar basura, adentro hay como una ciudad perdida. Y entonces, hermano, si tú no eres enviado, no tienes la gracia. Si alguien dice, yo voy a ir a la cárcel, se necesita cierta gracia. Y para hacer, hermano, cualquier proyecto, como se llame, se necesita ser enviado por Él cuando se trata de su obra. El secreto es ser enviado. Usted puede ver a todos los que tuvieron éxito en la palabra, Dios los enviaba. La palabra apóstol quiere decir enviado, por eso tenían esos resultados. Todos aquellos que son autoenviados fracasan. ¿Por qué? Porque no hay quien los respalde. Si Dios no los llama, no hay que ir, hermano. No hay respaldo, ¿verdad? Usted puede ver ahí en Hechos que uno de los hijos de Seba, ¿verdad? Dice que se pusieron a expulsar demonios, no tenían ni las palabras. Dice, os conjuro, ¿verdad? Dice, ¿de dónde sacó eso? No tenían el llamado, el respaldo. Esto es así. Así que vamos a ver estas personas, ahí los enemigos de Nehemías, están los oronitas, está Sanbalat, Tobías. Esos tres eran instrumentos del diablo, hermano, y van a quedar avergonzados porque Dios, hermano, está respaldando a Nehemías para levantar el muro y para levantar las puertas. Y fíjese, hermano, lo que sucede, usted siempre va a ver, cuando usted escuche y digan, levantaron una congregación, o se están reuniendo, y ya empieza la oposición de los vecinos, se están metiendo en dificultades. Aquí a Nehemías se le estaban oponiendo, y cuando tú te le opones, hermano, al siervo de Dios, que es enviado, te le estás oponiendo a Dios mismo, porque tenemos, hermano, un Dios que es poderosísimo. Amén. Quien se opone a su obra, quien dice lo que ha sucedido, hermano, que no quieren a los cristianos por oposición y son influenciados por los vecinos. Por eso, hermano, tratamos nosotros de llevarnos bien, de orar por ellos en la medida de lo posible, porque ya sabemos que el enemigo nos va a influenciar. Pero quien se opone directamente a la obra, déjame lo digo, hermano, con toda inteligencia, no vive para contarlo. La gente se muere. Usted puede tener testimonios de lejos o de cerca y decir que hubo personas que se opusieron, que no querían, que venían a apedrear, hermano, los lugares. Los hermanos, cuando empiezan, y usted escucha testimonios de congregaciones que empezaron, usted escucha que les hacían maldades, que les ponían un montón de cosas, y sabe, hermano, no viven para contarlo cuando se dejan influenciar por el diablo. Dice la palabra que el Señor se burla de sus enemigos. O sea, imagínense queriéndole hacer algo a la obra de Dios. Dice la palabra, porque cuando Él habla, calle delante de Él, dice, toda la tierra. ¿Verdad que cuando estaban los fariseos, los judíos, no sabían qué hacer con los apóstoles? Les dijo Gamaliel, dice, no le estén buscando, porque no va a ser que ustedes estén peleando contra Dios. Si es cosa de hombre, se va, ¿qué dice? A desvanecer. Pero si es de Dios, mejor quítense. Así está Nehemías ahorita, hermano, y se va a ver
su mano poderosa respaldando su palabra, su siervo. Y fíjese, hermano, que nosotros debemos saber que Dios siempre va a llevar a cabo lo que se propone por encima, hermano, de quien sea, porque Él es poderoso. ¿Quién dice amén? Amén. Han llegado tiempos de cambios, hermano. Usted sabe, ahora sí que nada es para siempre, creo que es nombre de una telenovela. Nada es para siempre, hay cambios. Han llegado cambios, hermano, todas las temporadas. Hay crisis, la palabra crisis son cambios repentinos. Y sabe, hermano, es difícil esto, pero con Cristo sí se puede. Todo lo podemos con Él. Estuvimos hablando por semanas de cómo tenemos un año, hermano, viviendo. No estamos sobreviviendo, estamos viviendo. Y, hermano, hemos caminado, que no caminemos más tiempo, que la iglesia de Cristo, hermano, debe de estar más fuerte y ver, hermano, cómo tenemos un Dios poderoso. Como testimonio, usted puede ver la palabra, 40 años, el Señor sostuvo a su pueblo, dándoles alimento, dándoles vestido, en el desierto, porque si uno dijera, estaban en una ciudad, ustedes estamos en una ciudad, para donde camine hay bancos, para donde camine hay servicios, estaban en el desierto, y Dios, hermano, les traía el agua, y les traía las codornices, o sea que el Señor ya se la sabe, que Él sostiene a su pueblo. Dios, hermano, esto a Él sí le va a servir. Él va a traer un despertar tremendo y nos está convocando, hermano, a colaborar de a de veras, hermano, en esta obra, sirviéndole, hermano, y en otras que debemos de abrir, debemos expandir el reino. Y sabe, hermano, por eso lo que hacemos en los discipulados es ponernos de acuerdo para tener hermanos enviados y preparados que sepan de qué se trata. ¿Sí? Así que aquí en Nehemías vienen tiempos de cambios, y usted y yo, hermano, como buenos lectores y escudriñadores de la palabra, tenemos que entender que cada que abrimos un libro de la Biblia, Dios nos está indicando algo a nosotros, el pueblo, y tenemos que tener nuestros oídos abiertos, nuestros ojos, hermano, y un corazón dispuesto. Amén. Fíjese, hermano, cómo aquí vamos a ver que viene un tiempo de construcción y viene tiempo de reconstrucción. Nosotros, hermano, tenemos que entender que eso va a pasar aquí y va a pasar en otros lados. Muchos hermanos, después de esto, hermano, muchos van a tener que rematar sus lugares. Hay muchas personas que no tienen economía y van a empezar a vender sus lugares en un precio, hermano, diferente. Las rentas van a tener que bajar. Esto lo debemos saber. Alguien puede decir, yo cobraba 10,000 de renta, pero ahorita prefiero 4,000 que 10,000 porque es más fácil. Y va a venir una reactivación, hermano. Por eso, hermano, nosotros ahorita debemos de aprovechar que nos hemos congregado todo este tiempo. Hermanos que viven cerca, no es reproche, hay que aprovechar. Es una bendición, hermano, el tener el lugar abierto, y es una bendición que usted viva cerca. Esfuércese, hermano, así estamos hoy. ¿Quién tiene ganas de trabajar, hermano? La pregunta en esta tarde. ¿Quién tiene la disposición de estar a las órdenes de Dios? ¿Quién tiene eso, hermano? Porque no va a ser para mañana. Mañana no tenemos nada seguro, solo su presencia. Ya hemos visto, hermano, que en 10 días alguien se te va. Se ve tan fácil, hermano. Usted no sabe el haber estado encerrado esos 20 días y el haber visto la cuestión de Samuel y ver cómo en 10 días pasan las cosas, hermano. Así es que no tenemos tiempo más que para ahora. No hay otra, hermano, es hoy. Entonces, hermano, estamos viendo cómo Nehemías utiliza la fe que él tiene para animar a otros. Estamos ahí, hermano. Vamos al capítulo 1 de Nehemías. Mire su oración. Nomás vamos a ver versículos 8 al 10. Dice así. Está orando, dice el 8. Dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. 9, por favor. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré
Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, el cual redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Hasta ahí, hermano. Ya vimos, hermano, los permisos de Artajerjes, pero ahora él le da la autorización para ir a Jerusalén, pero no se describe el viaje. Por eso cambia de un versículo a otro y no ve ahí, hermano, el viaje, no se ve. No era rápido el viaje. Se cree que se ocupaba como 2 meses, porque eran 700 kilómetros. Es como de aquí a Nayarit, pero no había supercarreteras, porque usted dice, voy y compro un pasaje ahí en la del norte, lo agarro a las 12 de la noche, son creo 12 horas, me duermo y ya cuando amanezco, ya estoy yo allá no es Sinaloa, donde hay que estar bien con cuidado, ¿verdad? Entonces no había eso. Y sucede algo curioso, que Esdras, cuando ellos empezaron a venirse de Babilonia, ellos sí no pidieron guardia personal y Nehemías sí la pidió. Nehemías sí pidió la guardia personal, y lo que estamos creyendo es que como él era funcionario, el protocolo es diferente, porque siempre había guerra con otros pueblos. Los funcionarios, todos los que trabajan en el gobierno y para el gobierno o para otros gobiernos, son candidatos a que los borren del mapa. No tanto, hermano, es por si alguien se siente importante. Le puedo dar un ejemplo. Usted, no sé si esto lo ha visto con algún gobernador o con el presidente. No salen si no traen una guardia personal, así no salen. Muchos de ellos, si ellos están en un restaurante o en un evento, pues ni modo que no tengan ganas de ir al baño, ¿verdad? Son humanos. Entonces la seguridad personal, si él dice, ¿sabes qué? Necesito entrar al baño, mandan a uno de los guaruras, revisa el baño, y si hay alguien ahí, usted no va a decir que si me da permiso, lo sacan. Entonces con los funcionarios siempre ha sido ese mover. Estamos en el capítulo 2. Dice así: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, lea 12 por favor. Yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Fíjense cómo hay algo aquí chistoso, que cuando llega a Jerusalén, en esa caravana oficial, los carros que ellos ocupan, hermano, los que ellos ya usaban en ese tiempo, si ya en el tiempo de la salida de Egipto con Moisés, ya había carros de lujo. El del faraón era de oro. Ya había carros flecheros con 4 caballos, porque eran ellos exportadores de armamento en aquel tiempo. Entonces cuando ellos llegan ahí, porque él trae el protocolo de un imperio, los caballos no eran convencionales como esos de los que andan recogiendo basura, con 3 grados de anemia, nada de eso. Unos tremendos animales. Seguramente llamó la atención los carros, pero fíjese, principalmente lo que ha de haber llamado la atención son los enemigos directos de los judíos, porque siempre que se trabaja en la obra y para la obra hay oposición. Yo les decía, hermano, hace 2 semanas que vino el reencuentro, que habíamos tenido dificultades con un auto, pero que no nos íbamos a achicar, nos íbamos a cuidar. Eso es diferente, porque de una o de otra forma el enemigo, hermano, nos quiere desanimar, nos quieren, hermano, intimidar. Vino la compañía de luz, porque tenemos 2 medidores, y entonces este nivel y el de abajo ocupa uno, y la parte de arriba ocupa otro. Entonces vinieron de una forma sospechosa a decir por qué no funciona arriba, nada más funciona el refrigerador, dice, y amenazaron al que se dice el cuidador del templo, que si encontraban algo en el medidor, pues, que si no, no le íbamos a... Pues abran lo que quieran, porque nada más faltara que le buscaran. O sea, hermano, si no es de una o de otra forma, siempre están buscando desanimar. Y dije, a donde nos agarren con el cuarto de hora o con miedo, nos van a querer sacar lo que no tenemos. Entonces, hermano, nosotros tenemos enemigos, y así los envía el diablo, y pudiera haber otros tantos. Entonces, aquí, hermano, el ataque va a ser con los enemigos principales de los judíos, y son 3
que los vamos a estar viendo de una o de otra forma, que van a estar saliendo en este libro, es Tobías el amonita, Gesem el árabe, Sanbalat horonita, y mire hermano, aquí están sus nombres. Pero el instrumento principal, el que va a usar al diablo, se llama Sanbalat. Vamos al capítulo 4 de Nehemías. Por eso hermano, cuando tú ves que está levantando una obra, tú no vas a cuestionar si se salieron bien, si lo están haciendo bien o mal. Tú y yo, hermano, lo que tenemos que pedir, hermano, es que no se desanimen, porque seguramente el enemigo los va a atacar y los va a atacar para desanimarlos. Y si no los quiere desanimar, los quiere dividir. Pero el enemigo, hermano, mire, no lo desanimo, pero usted se levanta y ya lo está esperando él. A ver cómo le anda, como león rugiente, ¿sí dice así? Buscando a ver a quién se daña. Dice Nehemías 4, versículos 1 al 3, dice el 1, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué dice? Se enfureció. ¿Y cómo? Aquí en México decimos diferente, pero él se enojó. E hizo escarnio de los judíos y dijo: me lleva. Siguiente 2, por favor, léalo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Ahí estaba, hermano, ya tenían todo clasificado. Y verlos, ese Sanbalat es el instrumento del diablo. Dice el 3: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican, el muro de piedra, si subiere por aquí dirían mejor un lindo gatito. ¿Usted se imagina ese menosprecio? Están haciendo esto bien chafa, miren nada más esto, sus barditas. El caso, hermano, es que siempre hay oposición, porque el enemigo lo que quiere es desanimar, y si no le funciona desanimar, le va a dar la vuelta y va a querer dividir, que ahorita vamos a ver más adelante eso. Pero fíjese, hermano, que Sanbalat estaba en desventaja con todos los demás. Tobías traía, hermano, de la descendencia de los amonitas, y era, hermano, tan difícil, así como decir: tengo un americanista en la familia, así con ese dolor. Perdón. Dice Deuteronomio 23: Dios a los amonitas les puso una restricción. Ahora vamos a ver por qué. Dice Deuteronomio 23, versículos 3 y 4. Dice así: no entrará, ¿qué dice? Ni moabita, ¿en dónde? Hasta ahí nada más. Estaba molesto el Señor con ellos. Estaba molesto el Señor con esas tribus, con esos pueblos. Dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Ni, dice, ni cómo, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová. Y firma, dice, para siempre. Estaba molesto Dios, hermano. 4, por favor. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua el camino, cuando saliste de Egipto, y porque admiraron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Todos los que se oponen, no, dice que no les dejaron pasar a los judíos por ahí. Dice: mira, lo que agarremos te lo pagamos, y ni así, tuvieron que rodear. Dios se enojó, hermano, y los maldijo, y les dijo que nunca los iba a dejar entrar a la congregación. Eso debe de ser duro. Así que, hermano, del que estamos hablando, sucedió algo que lo vamos a llamar circunstancial. Por eso no es bueno el yugo desigual. Estaba relacionado por matrimonio con algunos de los colaboradores de Nehemías. Ustedes se imagínense ahorita lo que va a suceder. Primero viene el desánimo, y cuando no es desánimo, viene la división. Y entonces aquí está lo difícil. Pasamos al 6 de Nehemías. Aquí está lo difícil del asunto, y se empezó a hacer la cuestión un poco difícil y desgastante, porque había familias de aquel lado y familias de este. Ya había, hermano, y se hizo una división de esas, hermano, que son completamente dolorosas. Dice Nehemías 6, versículos 17 al 19, nomás para que vea
la oposición que hay, que es lo que quiero resaltarse. Dice, así mismo, en aquellos días iban muchas cartas, hoy serían mensajes, WhatsApp, correos, muchas cartas de los principales de Judá. ¿A quién? Tobías era enemigo de los judíos. Y luego las que le daban la réplica. Y eso se vuelve más desgastante, hermano. Versículo 18, léalo por favor. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Jonatán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesías, hijo de Benaías. Eso se va a poner bien difícil. Por eso dile al de al lado, yo desigual no funciona. No le busquen. No le busquen, no digan, no, es que yo sí me voy a arriesgar. Yo lo voy a convertir, pero en sapo, con esos cachetotes. No hay chance, hermanos. Si alguien piensa diferente, la Biblia dice, ¿no os unáis qué? Y sabe, hermano, ahora lo hago más actual. Qué triste, ya leímos el 19. Dice, también contaban, fíjese cómo empezó el llevadero y traidero, dice, también contaban delante de mí las buenas obras de él. Decían, oye, ¿qué crees que fíjate que Tobías está haciendo esto? Y a él le referían mis palabras y los otros decían, bueno, y Nehemías está pensando así de ti y de algunos familiares tuyos también. Y enviaba a Tobías cartas, ¿para qué? Eso, hermanos, se pone duro, ¿eh? Está el ataque del enemigo contra la obra. Ahora lo traigo aquí, hermano, así pasa en las congregaciones, que muchos hermanos a veces nos traicionan y se quedan las familias partidas, unas aquí y unas allá, cuando ha habido, hermano, separación. Siempre las congregaciones somos atacadas, a veces por boberas y a veces por doctrina. Cuando son boberas no debe de ser trascendente. Si dicen, hablan muy mal de ti, bueno, paga el precio. Cuando es por doctrina es serio. Y entonces a veces vienen las separaciones. Empiezan esas divisiones, hermano, y empiezan a sacar en ese trayecto información los hermanos de aquí, los de allá. Entonces hay información que a muchos no les sirve. Ahorita, ¿dónde está tu pastor? Pues se cruzó aquí al Soriana. Bueno, sí. Cuando es serio el asunto, cuando dicen ahorita se piensa hacer esto, aquello, no les sirve. A quien le sirve esta basura es al diablo. Eso es lo que lo voy a decir, hermano. ¿Qué hace el enemigo, hermano? Traer división. Y cuando hay esas separaciones, no quedamos bien los primeros meses, hasta los primeros años, hermano. Ya hasta al próximo funeral ahí nos encontramos y ni modo, dices, ¿qué vas a hacer? Pues los voy a saludar. Empieza un enojo, empieza una distancia entre los evangélicos. La división es el daño más grande que le pueden hacer a un lugar. Usted lo debe saber. Y sabe, hermano, de eso adolecemos los evangélicos. Usted puede ir a una actividad masiva, que ahorita también están descansando, y puede decir que reunieron a la iglesia evangélica y estamos bien divididos. Usted puede ver con todo respeto a unas hermanas bien recatadas en su vestimenta, y a la siguiente fila puede ver a otras, y al otro lado puede ver a los que sí tocan shofar, y a otros los que sí tocan pandero, y a otros los que sí se ponen la vestimenta. Y esa es una de las defectitos que se nos ha hecho. La división es el daño más grande que nos pueden hacer, hermano. ¿Para qué decir que no, hermano, no hace nada? No. Cristo dijo así: una casa dividida, ¿no qué? No permanece. No permanece. O sea, no es para... Este es un principio que muchos no lo saben, nada más lo quieren aplicar, porque cuando Cristo dijo eso, le dijeron que él echaba los demonios en nombre de Belcebú. No, es un principio. Una casa dividida habla en general, ¿no qué? No, habla en general.
Muchas empresas, hermano, dicen, ¿de dónde salió esta empresa? Se dividió otra. Y se vinieron un personal y levantaron la misma empresa con los mismos estándares de calidad, porque se dividió. Eso es un principio en todos lados. Muchos evangélicos no lo saben. Por eso cuando hay una situación, hermano, difícil, hay que arreglarla. Unas no son importantes, pero también hay que arreglarlas. Y hay unas que son bien importantes, porque una casa dividida no ¿qué? No permanece. Si fuera poco, hermano, ese Tobías era un aliado del sacerdote Eliasib. Ese sacerdote Eliasib no apoyó a Nehemías en el proyecto de reconstrucción del muro y de edificar las puertas. O sea, alguien que podríamos decir que estaba activado en la vida espiritual, tenía también el yugo desigual, porque era su consuegro. Ahorita van a ver, hermano, para que vea cómo estaba de difícil el realizar la obra de ese tiempo. Vamos al 13 de Nehemías. Nehemías escribe en unos capítulos quiénes sí lo apoyaron y quiénes no, y lo pone con todas sus letras. Y dice, ellos sí trabajaron, ellos no trabajaron, este ayudó con sus hijas, este no ayudó, este estando ahí no ayudó, hizo como que no vio. Y aquí está uno de los sacerdotes, dice el 13 de Nehemías, dice el 4, ya está ahí. Dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado ¿con quién? Nada más fíjese cómo estaba el asunto. Era su consuegro. 5, por favor. Y había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba juntado a las levitas, a los cantores y a los porteros, y ofrendas de los sacerdotes. Ellos, hermano, por ser ganaderos y agricultores, llevaban su diezmo en especie y tenían que hacer bodegas. De hecho, el alfolí es una bodega. Cuando se traigan el alfolino, esos son recolectores. Son canastos que hacen en Puebla. Bueno, ellos tenían que tener bodegas porque de ahí sacaban el alimento los que servían. Y dice ahí, regrésate al 5, por favor. Tenían ellos, hermano, ahí eso. Y a su consuegro, el sacerdote Eliasib sacó, dice, una gran cámara. O sea, un buen espacio para que él metiera sus porquerías. Lea el versículo 6 ahora sí. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vi al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Nehemías fue gobernador de Judá 12 años. Y entonces regresa a ver al rey, y en ese trayecto el sacerdote, como era su consuegro, sacó las cosas de él y metió todos sus muebles. Versículo 7, por favor. Y entonces supe del mal que había hecho Eliseo, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Más imagínense, hermano, un enemigo de Israel ahora está ocupando un lugar especial que es para la administración de la casa de Dios. Siguiente versículo dice, ¿y qué dice? Aquí en español sería de otra forma, ¿no? Y me dice, y sacó todos los muebles, 15 y 16. Todos los muebles de la casa de Tobías, ¿fuera de qué? ¿De quién son estas porquerías de tal? ¡Órale! Ni qué granaderos, ni qué una orden de... 9, dije, por favor. Ustedes se dan cuenta de cómo estaba el asunto, hermano. Construir el muro y todo eso sucedió. Obviamente eso es después del muro y de las puertas. Ve, hermano, fíjese lo que le voy a decir. Cómo ni Nehemías no se libró del famoso fuego amigo. O sea, adentro estaba el enemigo. No fue apoyado por ese sacerdote que era consuegro de un enemigo de Dios. Y todavía, hermano, ahí está la bodega que le hicieron para meter sus chácharas. Y que llega Nehemías y ahora por favor, ¿a dónde? A la basura, por favor. Así que, hermano, fíjese lo que está pasando. Fíjese cómo trabaja el enemigo. Vamos a desvestirlo. Estamos en el capítulo 2 de Nehemías. Ahí sí está
su preparación antes de hacer el muro y las puertas. Dice el versículo 11, Nehemías 2, versículo 11, dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, lea 12 por favor. Así que si Sanbalat estaba frente al ejército, entonces Tobías era el jefe de la oficina de espionaje. Era el que se encargaba de recopilar información por medio de los amigos judíos que no estaban de acuerdo con Nehemías. Ahí está, Sanbalat, Gesem, estaban bien informados gracias a que dentro del mismo círculo interno del pueblo judío había gente falsa. Por eso cuando usted ve en la palabra, ya en el Nuevo Testamento, dice del amor fingido, se puede fingir el amor, la hermandad se puede fingir, y hasta la fe se puede fingir. Usted puede ver a ese matrimonio de Ananías y Zafira, se fingieron de fe. Se fingieron de fe porque vendieron el terreno diciendo: ya no vendíamos este terreno. Pues se fingieron de fe. La fe se puede fingir. ¿Sabe qué es lo triste, hermano? Pasa hasta hoy. Cuando hay golpe de estado, así le llaman cuando te dividen la iglesia para que tenga elegancia. ¿Cómo te ha ido? Pues me dieron un golpe de estado, o sea, te la dividieron. La traición es interna. Cuando hay un asalto en una empresa, cuando llegan las camionetas de valores y viene el asalto y todo, los primeros sospechosos, ¿quiénes son? Los oficiales y los empleados. Porque nadie conoce el funcionamiento, por eso muchas veces les cambian los horarios. Estamos ahí en Nehemías capítulo 6, para que vea, hermano, cómo siempre para la obra hay oposición. Usted y yo, hermano, por eso decía, hermano, no nos vamos a achicar de nada. Nos han pasado muchas cosas, a lo mejor no es el mejor momento. Nos han pasado infinidad de cosas y le hemos seguido a todos y de todo y por todo, hermano, y le hemos seguido. Aquí no es, hermano, por cuánto traemos en la bolsa. Aquí es, hermano, cuánto amamos y le seguimos. Y viene esto y le seguimos. Amén. Dice el 6 de Nehemías, dice el versículo 17, por favor. Asimismo, en aquellos días muchas cartas de las principales de Judá y las de Tobías venían a él. Ahora ya se ocupa otro tipo de mensajería, ¿verdad? Ahorita en 5 segundos llega un WhatsApp. 18 dice: porque muchos en Judá se habían conjurado con él, o sea, se habían simpatizado, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, hijo de su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. 19, por favor. También contaban delante de mí los buenos de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para confesar. Ese cambio de información es desgastante, hermano. Cuando oyes lo que se refiere de ti, ya, si te meten los familiares, pues no pasa nada. Pero ya cuando empiezan a decir cosas, se empieza a subir el calor. Tú estás tranquilo y esa información te empieza a subir. Déjele digo algo, hermano, como el diablo a veces se ríe de nosotros cuando somos desleales con el liderazgo. Ese es, creo yo, el peor daño hacia el reino, que le demos la puerta al enemigo, que abramos esa puerta. Hay que parar el chisme. Dice: no chismeamos, intercambiamos información. Es elegante. Es como cuando un político se roba el dinero y dice: hubo desvío de recursos. ¿Hasta qué desvío de recursos? Se robaron la nación. Es que hubo expropiación, se robaron ese predio, ¿qué? Así dice: no estábamos chismeando, estábamos intercambiando información. Trae mucho daño, hermano. Trae un daño. Es que es bien doloroso, hermano, el estar aquí, porque somos una familia. Amén. Y de repente llegan los nuevos pequeñitos, tú los cuidas, los proteges, todo. Los cuidas, los sanas, los liberas, les enseñas. Y luego cuando viene el ataque, hermano, es un dolor, no lo puedes explicar, lo que te duele. No lo puedes explicar. Nada más quien es papá,
quien es mamá y tiene su familia y dice, ¿cómo están sus hijos? Pues no se hablan, se pelean, se tiran bien gacho uno al otro. Este que dice, gloria a Dios. Como diría aquel apóstol, qué bonita familia. Mire cómo dice la palabra, Dios está en contra de esto. Ahí dice claramente que llevaban y traían. Dice Levítico 19. Dice el versículo 16. No andarás, ¿qué dice? Punto. No dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No andarás qué? ¿No atentarás contra la vida de qué? Así está el Señor de molesto, hermano. Debemos de cuidar eso de una o de otra forma. Ser muy inteligentes, hermano, con cierta información. Y eso, hermano, que a veces parece inevitable en las separaciones, se cuida el asunto. Nosotros hemos estado aquí y hemos tenido situaciones difíciles y yo he tenido que decir, hermano, no debo de ocupar este lugar para esto, pero vamos a parar esto para estar sanos. No hay, hermano, déjeme decirle, no hay como una iglesia sana. Se lo digo así, hermano. No una iglesia próspera, sana. Yo no tengo nada contra nadie aquí, los puedo ver a los ojos y podemos tomar la Santa Cena al rato y decirles, hermano, no le debo nada, no me debe nada. Hemos trabajado, hemos hecho nada. Decir, estas familias de acá llegaron de invitadas en la pandemia, ya no las quedamos. No hay como tener una iglesia sana. Así igual si alguien dice, yo tengo un negocio sano. ¿Qué es un negocio sano? No debes ni te deben. Todo es tuyo, de poquito, pero es tuyo. Entonces no hay como tener una iglesia sana. Y eso, hermano, hay que eliminar el chisme. Dice Proverbios capítulo 11. Ya pueden venir aquí. Proverbios 11. Dice el versículo 13, por favor. Descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Yo oí. Yo me di cuenta. El que anda en chisme descubre qué. No me gusta el chisme, pero voy a hacer una excepción. Un día me dijo alguien que no había visto, me dice, platícame 3 chismes buenos, dice. Tenía años de no verlo, no, pues está bien. 11:13, el que anda en chismes, ¿qué? Descubre. Más el de espíritu, ¿qué? Eso es basura. 16 de Proverbios. Versículo 28. El hombre perverso, ¿qué dice? ¿Y el chisposo qué hace? ¿Funciona o no funciona? Funciona. ¿Le funciona al enemigo toda esa basura? ¿Se da cuenta? Desanimar, dividir y el chisme. Vamos ahí, hermano. Mucho cuidado, no porque yo esté hablando. Mucho cuidado con hablar de los siervos de Dios. María y Aarón hablaron de su hermano. Era una cuestión de familia. Estaban hablando entre familia. Eso pasa entre nosotros. ¿Verdad? Empezamos con tu hijito, tu hijita, ¿sí o no? Está diciendo a la mamá y al papá, tu hijito. Y luego de ahí lo brincaron. Lo pasaron y dijeron, ¿qué nada más Jehová habla por Moisés? Entonces Dios se enojó y sacó a María y le dijo, te debería de escupir la cara si fuera yo tu padre, dice. Y dice que le cayó lepra, ¿verdad? Hermanos, Dios protege a quien llama. La cosa se va poniendo peor, hermano, cuando el siervo está completamente rendido. Porque así hay una fórmula. El respaldo de Dios viene conforme al rendimiento que tú tienes. Sansón era siervo de Dios, pero no estaba completamente rendido. Por eso vinieron esas situaciones. Y así, hermano, es como siempre pasa. 2 tipos de enemigos, internos y externos. Los externos no saben lo que estás pensando, no conocen tus planes. Los internos se enteran de una o de otra forma. Ellos les informan a los de afuera
y viene el desgaste. Así que, hermanos, nos estamos preparando para la obra de las cosas en pie, hermano. Lo voy a parar. Que no sé, hermano, está entendiendo que Dios nos está llamando a salir. Nos está llamando a salir, hermano. Ya todo este tiempo hemos estado aquí aprendiendo. Vamos a salir. Hay que saber hacer la obra en otros lugares. Cero chisme, cero envidia, cero división, hermano. Hay que saberse comportar en esas situaciones. ¿Quién dice amén?